Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos, son muy bienvenidos. Por favor, ajusta la transmisión usando el menú de 3 puntos en la parte superior o, si la imagen aún no está clara, puedes buscar a lo largo de la parte inferior de tu dispositivo hasta que veas un pequeño icono como un engranaje o una rueda, y luego ajusta la calidad de la imagen a 720p o 1080p. Todavía estoy haciendo cambios en el canal de YouTube. Todavía tengo que hacer introducciones cortas para los videos que han sido eliminados, los videos que tratan sobre la pandemia del 2020, todo lo que Dios tuvo que decir al respecto. He estado anunciándolo en los últimos pocos videos para que cuando las personas vean esos clips cortos, sepan que eso es básicamente para dirigirte, como tráfico, a otras plataformas donde puedes encontrar esa información si aún la necesitas. Y así que esto es básicamente una continuación de la última profecía que hice con respecto al estilo de vida del mismo sexo en la Iglesia, pero también es una acusación muy fuerte de parte de Dios realmente para la Iglesia misma. Y por la Iglesia misma no hablo de los líderes, estoy hablando de las personas que se sientan en la Iglesia y se llaman a sí mismas cristianas. Personas que el Señor dice que están tan corrompidas moralmente que han perdido su primer amor, que es amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y en cambio han cruzado una línea invisible en la Iglesia y se han convertido en lo que él llamó simpatizantes del pecado. Así que ni siquiera he tenido tiempo de escribir esto porque esto el Señor me lo estuvo poniendo anoche de una manera y luego me desperté muy temprano y así que no tengo nada escrito excepto solo unas pocas notas y escrituras que el Señor ha estado poniendo en mi corazón y haciéndome preguntas sobre esa escritura. Pero el título de este mensaje se llama Simpatizantes del Pecado, 15 de julio de 2022. Y anoche el Señor me estaba diciendo, Celestial, tú expondrás a estas personas. Así que solo estaba teniendo mi propia conversación privada con Dios de la cual no hablaré. Y le estaba expresando a Dios mi propio corazón con respecto a los tipos recientes de videos que he estado haciendo en La Voz del Maestro. Y lo dejé claro cuando comencé que estas son las palabras proféticas que el Señor me ha estado dando. Y Él me las ha estado dando por años. A veces no recordamos que Dios es una persona. Y como lo he dicho en este blog de manera consistente, no solo no recordamos que Dios es una persona, sino que olvidamos en nuestro egoísmo humano que Dios en realidad es la primera persona. Dios es la primera vida. Dios es el primer ser. Dios viene primero en todas las cosas. Y en un mundo sin personas no habría absolutamente ningún desorden. Porque si Dios hubiera hecho el mundo y se hubiera detenido sin hacer a Adán en el sexto día, todo habría permanecido perfecto. Porque el que trajo el pecado, el que arrojó lejos el dominio y el que ha puesto a toda esta tierra en esclavitud, no solo con el pecado pasado, sino con los pecados continuos de sus igualmente duros de corazón descendientes a lo largo de las generaciones, es la humanidad. Y luego lo más grande acerca de la humanidad, como el Señor ha dicho, es el orgullo que está en el corazón de las personas. Por favor, entiende cuando vienes a La Voz del Maestro. He notado y he sentido que hay una tendencia muy fuerte en la gente de pensar que estoy hablando de otros, pero no estoy hablando de otros. En realidad estoy hablando de ti, que estás viendo este video ahora mismo. Siempre existe esta tendencia. Y puedo sentirlo, y veo la prueba de eso. Cuando hago estos videos siempre está esa tendencia de, oh, gracias a Dios Celestial está hablando de esto. Oh, gracias a Dios Celestial mencionó este tema. Pero el Señor me está revelando en mi corazón que muchas de las personas que realmente necesitan humillarse, bajar de rodillas, arrepentirse de sus pecados, y entonces Él sanará su tierra personal. No estoy hablando de América o Venezuela, donde sea que estés viendo esto ahora mismo. Muchas de las personas que tienen la mayor necesidad de una renovación total en cómo piensan, cómo abordan su cristianismo, cómo ven a Dios y su propia santidad personal, son precisamente aquellas que están atrapadas en pecados como apoyar el pecado, tener benignidad y compasión hacia el pecado. No dije los pecadores, dije apoyar el pecado en sí mismo, ya sea directa o indirectamente, ya sea apoyándolo directamente a través de acciones, indirectamente a través de la postura del corazón y los tipos de palabras que salen de la boca de las personas que se hacen llamar cristianas. Y Dios me estaba diciendo que estas personas en realidad no saben que son mi enemigo, y que es por cosas como esta que finalmente las destruiré.
Así que he estado hablando acerca de la muerte repentina y la destrucción repentina que el Señor dice que vendrá sobre los líderes. Y la gente está escuchando y diciendo, bueno, sabes, algunas personas están diciendo ya era hora y cualquier cosa que la gente esté diciendo, eso no es mi preocupación. La preocupación del Señor es que, y lo hablé en uno de los videos, es que aquellos que están siguiendo caminos corruptos similares, pero no pueden verlo, no son conscientes de que llegarán a una encrucijada y encontrarán su propio juicio esperándolos. Así que no estoy diciendo que Dios va a venir a las casas de las personas y de manera similar quitarles la vida. Pero ciertamente habrá muchas experiencias amargas para las personas que son partidarias del pecado en su corazón y en el tipo de moral barata que tienen. Hay un tipo de moral muy barata, de bajo nivel, que ha sido sustituida por la verdadera pureza y el verdadero amor de Dios en la Iglesia en estos días. Así que la gente ya no llama al bien bien y al mal mal. Ahora la gente en la Iglesia verá el mal y hará una de ciertas cosas. La Biblia dice que cuando vemos el pecado debemos denunciarlo. La Biblia nos dice que tenemos el derecho como cristianos de juzgar con todo juicio justo. Pero ahora hay una nueva raíz de maldad en la Iglesia. Lo más asombroso que he observado en aproximadamente los últimos 10 años es que Satanás se ha cansado de usar a la gente en el mundo para atacar a la Iglesia, y ha entrado directamente en la Iglesia de Jesucristo, y ha contratado a los cristianos para atacar a los cristianos. Así que, Satanás se despertó y decidió, sabes, es tan fácil cuando los incrédulos atacan a la Iglesia, porque cuando los incrédulos atacan a la Iglesia, lo que he notado es que la Iglesia se une como un coágulo de sangre, se unen rápidamente como sangre coagulada, y entonces se mantienen juntos como un solo hombre, y se defienden a sí mismos contra mis secuaces que vienen del mundo no salvo. Así que lo que voy a hacer es corromperlos desde adentro. Voy a cooptarlos desde adentro y contratar cristianos para destruir cristianos. Voy a comenzar un nuevo culto. Y ese culto se va a llamar No Juzgues. Tú no conoces su lucha. Tú no sabes por lo que ella está pasando. Ninguno de nosotros es Dios. Ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar. Y lo que voy a hacer es que voy a contratar a este grupo de millones y millones, cientos de millones, por favor escúchame, de creyentes corruptos, porque si tú eres esto, eres completamente y moralmente corrupto. Estás muerto en pecado y no sabes que eres una herramienta del enemigo y piensas que eres justo. Tienes una falsa forma de justicia y en realidad eres una nueva forma, una nueva raza de fariseo que nunca antes había visto, atacando a la Iglesia de Jesucristo y poniéndole cinta adhesiva sobre la boca para alegría del diablo. Porque cuando tú amordazas el derecho de denunciar el pecado, le das al pecado un pase de temporada abierta. Le das al pecado asientos en primera fila en la vida de otra persona. Porque sin juzgar correctamente el pecado, no puede haber arrepentimiento de ese pecado. Y si una persona no se arrepiente del pecado, esa persona es automáticamente candidata para el infierno, el juicio del infierno. Esa es toda la base del cristianismo para empezar con eso. Debemos confesar nuestro pecado y poner nuestra confianza, no en nosotros mismos como muchos dioses, sino en el Señor Jesucristo como el único Dios soberano, sabio y viviente. Solo hay un Dios y solo hay una palabra. Y si no llegamos durante nuestra vida a la confesión de pecado, para que Jesucristo pueda convertirse en la propiciación por nuestro pecado, el único pago santo y justo de Dios. Entonces podemos vivir hasta los 90 años o podemos perder la vida a los 15. Y no importa cuán trágicas sean las circunstancias, o no importa cuán perfecta y supuestamente moral haya sido nuestra vida, cuánto dimos a la caridad y cuántas matrículas escolares pagamos, y cuántas buenas obras hicimos. Cuando estemos ante el Señor porque no tuvimos esta confesión de fe, seremos considerados no aptos para entrar al reino eterno de Dios. Y así lo que Satanás ha hecho es, Satanás ha venido a la tela débil y barata en la Iglesia. Por favor, escúchenme, porque no le tengo miedo a nadie en este canal y hablaré la palabra de Dios con total valentía. Satanás ha identificado los materiales débiles y baratos en la Iglesia. Personas que han decidido no edificar con oro y plata, sino que son perezosos y les gusta la aproximación de la fe. La aproximación de la fe es, no quiero hacer el trabajo para edificar la verdadera fe que está descansando sobre la verdadera palabra de Dios. Así que simplemente voy a elegir un poco de la cultura popular y lo que escuché en un estudio bíblico hace unos años cuando tomaba a Dios más en serio, cuando estaba en la universidad. Y voy a mezclarlo con todas las cosas que están diciendo los pastores de sentirse bien en Internet. Y luego voy a leer unos pocos versículos bíblicos. Y después simplemente me voy a unir también a la gran y ruidosa brigada del amor es amor.
Y entonces lo que voy a hacer es mezclar todo eso. Y esa va a ser mi fe. Eso es una aproximación de la fe porque no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero evangelio de Jesucristo. Y luego voy a unirme a este grupo de personas y yo también voy a decirle a la gente soy cristiano y voy a creer en mi corazón que soy cristiano. Pero lo que realmente estoy aquí para hacer en medio del verdadero rebaño es que estoy aquí para asegurarme de que el pecado tenga una oportunidad justa. Estoy aquí para asegurarme de que el pecado también tenga su día en la corte. Así que si el pecado ha sido atrapado y el pecado está siendo llevado a la corte, yo voy a intervenir y voy a ser el abogado del pecado. Voy a defender el pecado. Voy a inventar excusas para el pecado diciendo, no miremos a este pecado. Pero entonces no conocemos la historia de fondo de la persona. No sabemos por lo que está pasando la persona. Y entonces no deberíamos decir nada. Y no somos Dios, olvidando que Dios solo una vez puso su pie aquí. Antes de eso, Él no estaba aquí, pero aún así esperaba que esta tierra fuera gobernada por el Adán justo y la Eva justa, quienes se supone que deben estar constantemente defendiendo la ley de Dios, no la política del gobierno, no sus ideas privadas, no lo que sienten, ni lo que con lo que simpatizan. Así que el Señor estaba poniendo esto en mi corazón, y lo voy a decir tan claramente como Él lo dijo. Dios dijo algunas cosas directas que yo dije, Señor, no creo que pueda decirlo así. Y Él dijo, dilo como quieras decirlo, pero asegúrate de decirlo y cuéntaselo a ellos. Así que, para decirlo en palabras populares, una de las cosas que Dios estaba diciendo es que cuando el juicio llegue a tu puerta, la misma postura que tienes ahora al apoyar a personas que pecan diciendo, oh, pensamientos y oraciones y buenos deseos, oh no juzgues. El Señor dice que cuando esos juicios similares lleguen a tu puerta, Él espera que no cambies tu posición. Así que cuando un hombre comete infidelidad, un hombre que ha recibido la confianza pública en la iglesia, por ejemplo, cuando ese hombre comete infidelidad y luego no va a confesar la infidelidad, no se va a humillar y apartarse de su posición de líder, sino que en cambio comienza a culpar a su niño interior y cosas así. Y luego vienes tú con esas tonterías que no soporto. Pero todos somos humanos. Entendemos, pastor, te amamos, te amamos. Cuando vienes con esa tontería, el Señor me estaba diciendo, celestial, el juicio se cerrará en círculo completo. Cuando tu esposa de 12 años se acueste con alguien que conoció en Facebook y que la hace sentir especial, más te vale abrir la boca y decirle a tu esposa que ella solo es humana y que entiendes que todos somos débiles a veces. Más te vale no llamar a esa mujer una mujer suelta ni maldecirla de ninguna manera. Más te vale no echarla, sino que también actúes como Oseas y la mantengas bajo tu ala y la ames en su pecado, de la misma manera que amas a estos pastores en su pecado. De la misma manera que entras a sus transmisiones en vivo y envías corazones y buenos deseos y me gusta y pequeños emojis de lágrimas mientras ellos usan máscaras falsas y mentirosas para parecer vulnerables por un momento, porque están tan condenados en su espíritu que en vez de apagar esa transmisión en vivo donde vienen a enfrentarte y entrar al armario de oración para enfrentar al único a quien han agraviado y decirle, sé que cuando mi escándalo salga a la luz, esta gente me va a despedazar. Ya estoy despedazado en el cuerpo por mi afición a dormir con niños pequeños, por mi afición a masturbarme en vídeo, por mi afición a pararme en la iglesia y predicar sermones encendidos y fervientes contra personas que son atrapadas en, que luchan con o que flagrantemente disfrutan de la vida homosexual, y luego ir en vídeo a tener encuentros homosexuales similares, así que he sido descubierto y está a punto de salir, pero estoy aquí para humillarme en tu presencia y decirte que estoy equivocado, para decirte a ti, Dios, que eres más importante, que estoy quebrantado, que desesperadamente necesito no solo tu misericordia y tu perdón. Eso no es todo lo que necesito, Dios, no es solo misericordia y perdón todo el tiempo, sino que necesito rendir cuentas. Necesito entender verdaderamente el arrepentimiento. Estos hombres, estas mujeres, no hacen esto. Ellos vienen a ti, al grupo inútil allá afuera que no tiene poder para absolverlos de este pecado. Ves, ninguno de nosotros aquí afuera en el mundo real tiene el jabón y el agua que pueden limpiar el pecado de un hombre. Pero tenemos algo que se siente mucho mejor que el perdón y el arrepentimiento. Tenemos nuestras bocas ignorantes, nuestros corazones pecaminosos que simpatizan con la maldad, y nuestras cabezas vacías que dirán, te amamos, pastor. Te amamos, pastor. Te amamos, estamos contigo. Eso es lo que tenemos.
Tenemos validación barata, vacía y momentánea. Y cuando yo digo nosotros, de ninguna manera estoy hablando de esta persona sentada aquí. Eso es lo que ofrecemos a estos líderes, y por eso anhelan esa droga. Así que cuando tropiezan no van al Señor de la mies y dicen, Señor, estoy en peligro de convertirme en trigo que se vuelve delgado y corrompido y pasa a ser paja. Necesito que salves mi alma mortal, necesito que me perdones. He venido a arrepentirme correctamente, para recibir sanidad, limpieza, porque necesito sanidad y limpieza de la maldad que veo en mí misma. Ahora mismo, Dios, no necesito validación, necesito ser humilde y necesito ser ayudada. Pero la Iglesia no puede ver esto porque la nueva Iglesia Novo, ama en gran manera su llamado rol como restauradora. La Iglesia cree que con falsa simpatía y falso amor pueden restaurar a cualquiera que haya caído de nuevo a la posición de hijo justo, cuando en realidad la verdad es que nuestro papel es siempre vigilar por el lobo en medio nuestro, siendo el primer lobo Satanás, el segundo lobo es el pecado que siempre se mueve alrededor con Satanás. Si Satanás es una botella de vidrio, entonces el pecado es el perfume sucio y malvado, el aroma maligno, que sale de esa botella. Si Satanás es un lobo, el pecado son los dientes en la boca de ese lobo, siempre buscando a quien puede despedazar. Pero la Iglesia no se ve a sí misma como el pastor que hará guardia primero sobre sí misma, para no ser tentada, para no caer, y después para proteger a los hermanos diciendo percibo la fragancia de esa botella de vidrio maligna sobre ti. Veo que se acerca a ti o veo ya rasgando tu cuello los dientes destructores del lobo. ¿Ves al lobo? Los lobos en la naturaleza no van a ningún lado sin sus dientes. Ningún lobo en su sano juicio se separaría de sus dientes porque hacer eso es invitar la muerte incluso de su propia manada pero también de otros depredadores. Así que Satanás nunca se mueve sin el pecado, pero Satanás ha encontrado una manera de infiltrarse en esta iglesia moderna y hacer que las ovejas lo protejan. Así que algunas de las ovejas están ciegas como los murciélagos y además muy arrogantes con ello. A veces observo cuando vengo el fin de semana a moderar este blog y veo la total ignorancia en algunas de las personas que vienen aquí. No lo juzgues porque solo Dios conoce su corazón, y estoy pensando, un infante podría ver que hay pecado en la vida de esta persona. ¿Quién eres tú? ¿Tu Biblia todavía está envuelta en el plástico? ¿Todavía viene en camino desde Amazon o qué? ¿Quién eres tú en esta ignorancia para levantarte y defender el pecado? Y puedo decirte, si alguna vez veo algo de eso en este blog, esa persona será sumariamente expulsada. Nunca podrás volver a hacer otro comentario en la voz del maestro. Y la razón de eso es simple. Para mí esto no es una búsqueda de vida. He dejado claro que este es el llamado en mi vida y lo honraré en la plenitud que pueda. Pero esto no es algo que yo haya tomado, no es así. No es como algunos de los que están en internet que si no pueden traer profecía o si no pueden ser vistos por la gente y recibir me gusta y aprobación, entonces ni siquiera saben quién es o qué son. Yo sí sé quién y qué soy en Dios. Y estoy abriéndome camino de la mejor manera que puedo a través de esto. Pero si alguien piensa, la voz del maestro para mí es un jardín. Eso es lo que es. El sembrador salió a sembrar. Si veo mala semilla creciendo en este bloque, si veo el sinsentido hippie de la iglesia moderna de hoy, será eliminado sumariamente. Y cualquier persona responsable de eso también será eliminada sumariamente junto con su infantilismo de tercer grado. Pero sabes, no deberíamos nosotros, simplemente serás eliminado. Porque no tengo la intención de ser obstaculizada en la obra que estoy haciendo. Así que el Señor estaba diciendo, los simpatizantes del pecado, cuando estos mismos juicios caigan sobre ustedes, porque por favor créanlo, la Biblia dice en Gálatas que Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Así que esta escritura básicamente significa que las mismas semillas que tú estás sembrando con tu boca en realidad son semillas que están saliendo de tu corazón. Son semillas que vienen de la forma en que ves la vida, de la manera en que realmente percibes la vida que tienes. Tienes dos opciones y has decidido que no te vas a levantar por la justicia. Te vas a levantar y vas a defender el pecado. Pero te estás diciendo a ti mismo que en realidad no estás defendiendo el pecado porque estás protegiendo a esa persona pobre de ser desgarrada por los malvados cristianos que quieren decirles que la fornicación no está bien. Eres el protector que les dice a las personas que tienen lujuria, algo que es constantemente visible aquí en la voz del maestro. La cantidad de personas que vienen aquí y tienen lujuria en su corazón, y la lujuria se anuncia a sí misma por las cosas que dicen.
Y yo simplemente lo veo, y por eso es que simplemente no me involucro, porque el Señor me enseñó que la contaminación puede transferirse en un segundo, así como esto. La contaminación es tan fácil de pasar. Y hablé de ello en el último video cuando estaba hablando sobre el hecho de que Dios dijo que la iglesia es gay, cuando la iglesia tiene pastores que están contaminados, cuando la iglesia tiene pastores que son lujuriosos, cuando la iglesia tiene pastores que cometen adulterio, cuando la iglesia tiene pastores que tienen hambre de carne joven, de niños pequeños, de jovencitos, cuando la iglesia es homosexual. Lo que sucede es que la iglesia se contamina. Y yo describí cuán fácil es que esa contaminación pase del pastor, que es la cabeza, hasta abajo a los miembros, hasta el miembro más bajo que apenas puede seguir lo que el pastor está predicando, hasta el borde del manto, este pequeñísimo borde aquí, lo que Jesús llama y lo que la Biblia llama el más pequeño de estos. Jesús siempre está hablando del más pequeño de estos, hasta este mismo borde. La gente se contamina. Y yo dije, pronto notarás que la gente se levantará a jugar. Se levantarán en el mismo calor sexual que su líder está cometiendo. Y luego estarán hablándose unos a otros, no sé, solo estábamos haciendo estudio bíblico y luego esto y aquello pasó. Y todo lo que es simplemente la progresión de la lujuria. Como le va al pastor, así le va a las ovejas. Así que Dios me estaba diciendo que tenemos una iglesia sumamente comprometida. Y Él dice que quiere simpatizar con el pecado. Él dice que todas las cosas cierran el círculo completamente. Así que cuando ese mismo pecado exacto del adulterio del pastor ante el cual te pones de pie y dices te amamos, pastor, todos somos humanos. Por supuesto, todos somos humanos. Siempre le pregunto a la gente si piensan que el evangelio fue dado a, no sé, llamas o al águila calva americana. Era un grupo de águilas calvas americanas con las que estaba Jesús. Y entonces él dijo, salgan, vuelen por todo el mundo y cuéntenle al resto de las águilas calvas. ¿Es el evangelio para alguna parte del reino animal o es el evangelio de Jesucristo para los hombres? Si el evangelio es para los hombres, entonces ¿por qué los hombres, cuando caen de bruces, recurren a esta excusa barata adámica, que es pero solo somos humanos? ¿Por qué no nos damos cuenta de eso? Por supuesto, solo somos humanos, que Jesús murió por los humanos, que Él conoce nuestra fragilidad. Y David siempre está hablando de la fragilidad del hombre en la Biblia. Nadie está en la Biblia diciendo, oh, pero solo soy humano. Siempre regresan a Dios. Si tienen la postura correcta de justicia en ellos y dicen, oh Dios, miserable hombre que soy, ten misericordia de mí. Y la razón por la que Dios me dijo que le dijera a muchos de ustedes, a un número abrumador, la razón por la que dice que no están recibiendo ayuda con su pecado, ninguna ayuda con su problema, es porque son tan orgullosos, están pecando y luego están cubriendo su pecado y diciendo, oh, pero quiero agradar a Dios, pero no están agradando a Dios. Entonces, ¿qué tal si cambian las oraciones y entonces dicen, Dios, sé que no estás complacido con mi comportamiento actual. Sé, Dios, que tú puedes ver directamente en mi corazón, puedes ver mi desorden. Ten misericordia de un hombre miserable como yo. No, hacemos exactamente igual que estos pastores en la transmisión en vivo. Venimos a las redes sociales y entonces le decimos a la gente, sabes, lo estoy intentando y lo que realmente queremos es simpatía porque esto es lo que hace la simpatía, o simpatizantes del pecado. La simpatía quita ese aguijón que la corrección y la reprensión traen. Sin saber que Jesús dijo que a todo hijo, el Señor dijo a todo hijo que amo, disciplino. Si no se me permite disciplinarte, si no se me permite corregirte, si no se me permite reprenderte, entonces eres un bastardo. Significa que puedes tener una madre, pero nadie conoce a tu padre. ¿Y cómo sabemos que Jesús es nuestro padre? Básicamente Él te está diciendo, por favor escucha, apártate de mí, nunca te conocí. Eso es lo que Él está diciendo. Así que en vez de caer de rodillas, todo esto no lo he escrito y este solo será un vídeo libre para advertir a la Iglesia. Este canal es principalmente para la Iglesia de Jesucristo. Porque tradicionalmente en la profecía bíblica, el Señor no mandaba simplemente al profeta a ir donde sea para empezar a hablarle al incrédulo. Es solo un cierto nivel de profeta el que Dios realmente empieza a enviar fuera de la jurisdicción de la Iglesia para dirigirse al mundo, para decirle al mundo lo que viene. Así que este es alguien como Jonás, este sería alguien como Isaías, este sería alguien como Jeremías, que incluso era conocido por los babilonios. Así de conocidos hará Dios algunos profetas.
Cuando vinieron los babilonios, cuando capturaron, ¿sabes lo que los jefes de los generales les decían a los israelitas cuando los estaban atando para llevarlos desnudos al cautiverio a América? Los babilonios les decían, bueno, esto te lo trajiste tú mismo. Porque tu profeta estuvo aquí todo el tiempo. Tu profeta estuvo aquí todo el tiempo, hablándote y diciéndote. Él les estaba diciendo que no pelearan. Él les estaba diciendo que no resistieran. Él les estaba diciendo que se rindieran. Tu Dios te dijo que te rindieras ante nosotros y que seríamos gentiles contigo, pero tú resististe, nos dejaste sentados fuera de las murallas de la ciudad todos estos años. Y por eso, por hacernos usar nuestra mano de obra, nuestros recursos, todos nuestros caballos se enfermaron, se pusieron viejos y murieron allá afuera. Estuvimos en el desierto afuera de esta Jerusalén por eso. Ustedes van a hacer esta larga peregrinación, todo el camino hasta donde nosotros venimos, totalmente desnudos, caminando bajo este sol de 47.000 grados. Así que vamos a empezar, y Dios ya me mostró que algo muy similar sucederá así cuando Rusia venga aquí, y lo publiqué en mi blog. Si eres un lector regular del blog, verás que no retengo mucho excepto cosas que me conciernen personalmente. Así que habrá juicio. No será el tipo de juicio donde, como estos hombres y mujeres que están pecando, caes muerto ni nada por el estilo. Pero Dios solo está diciendo que cuando Él esté listo para visitarte con la similitud de las cosas que apoyaste. Tienes la pequeña bandera del orgullo en tu cosa cada junio. La has tenido allí. Tú no estabas en relaciones del mismo sexo tú mismo, pero solo has sido un simpatizante. Libertad, libertad. Cuando crezcas y te cases y esperes tener nietos y tu hija llegue a casa con Jessica, no digas una palabra. Dile que todos somos humanos y haz lo mismo. Simpatizantes del pecado, les estoy advirtiendo si no se arrepienten de la maldad que en realidad está obrando en sus miembros, la maldad de llamar a lo malo bueno y luego decir el bien de aquellos que tienen ojos de águila, aquellos que tienen un verdadero corazón de pastor, ya sea que esa persona tenga liderazgo o no, cuando hablan. Entonces comienzas con esto, ya sabes, pero no conocemos su lucha y no conocemos su corazón. El Señor nunca dice, nunca nos dijo, vayan por todo el mundo y conviértanse en doctores de corazones. Él dijo, id y haced discípulos. Este es el mismo Señor de la mies que dijo, por sus frutos los conoceréis. No necesito conocer el corazón de un manzano. Cuando veo que está produciendo brotes de manzana y veo la manzana completamente crecida y la tomo y como el fruto sé qué es. No necesito cortar el árbol y decir, corazón del árbol, busco entender, ¿realmente eres una manzana? Porque estoy recibiendo vibras de tomate de ti. Esta es la necedad que ha convertido a la iglesia en un bulldog sin dientes. Así que solo para decir algunas cosas que el Señor dijo que seguirá exponiendo a la gente por su nombre. Él seguirá exponiendo a la gente por su nombre, y esto me pesaba mucho en el corazón porque, para ser totalmente honesta, en realidad no me interesa ese tipo de cosas. Es como dije, el Internet es para siempre, pero el Señor toma su gloria porque la cosa es que yo, si digo Señor, no lo haré por la razón que sea, entonces lo que significa es que también me convierto, en cierto modo, en uno de los secuaces del pecado en la iglesia, encubriendo el mal. Así que lo primero que me sucedió esta mañana es que cuando desperté, comencé a ver la sustancia que sale de los hombres cuando han sido sexualmente excitados hasta el final. Lo estaba viendo, y lo estaba viendo, y lo estaba viendo, y lo estaba viendo. Y el Señor me estaba hablando. Esto solo se va a quedar como un video, en realidad. No voy a escribir esto en ese blog. Y el Señor me estaba hablando y diciéndome que los pastores son tan homosexuales. Y que los pastores tienen tanto deseo por carne de niños, carne masculina en particular, que en realidad es casi como una delicadeza en los corazones de los ministros, para mí creo. Descubrir la homosexualidad en la iglesia fue algo que ni siquiera fue simplemente creo que cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo fue legalizado y entonces hubo este enorme estallido de ministros corriendo al altar para casarse con su novio secreto. ¿Ves? El gobierno de América usurpó la posición de Dios. Así que el gobierno de América decidió que legislarían sobre la rectitud moral en América. Y cuando hicieron eso hubo este estallido de personas saliendo de entre la madera. No eran solo personas normales yendo a casarse. Eran estos pastores, el pastor Jamal y el pastor quien sea, ya sabes, simplemente era como un hombre y luego se casaba con otro hombre. Y luego llamaba al hombre el primer esposo de la iglesia. Esto me hizo girar como un trompo en total confusión, como, ¿es este el peso?
Y no pude fingir. ¿Ves? Ese es el asunto. El pensamiento lógico no te da una salida fácil en la que digas, pero no entiendo. Ves un brote de algo. Así como si ves un brote de cucarachas en tu casa, no puedes decir no entiendo. No, sabes que las cucarachas han estado anidando en la casa porque todos saben que anidar toma algo de tiempo. Y luego cuando ves el brote ya te está diciendo, entre otras cosas, además del hecho de que tu casa está sucia, te está diciendo hemos estado aquí por algún tiempo, acabamos de completar el proceso de anidación. Y ahora estos son todos nuestros hijitos que estamos sacando para saludar. Así que cuando vi esto, ni siquiera pude fingir ante el Señor como, oh Señor, esto debe haber surgido recién ahora. No, esto solo ha estado dormido en la carpintería. Y el cambio en la ley le dio la oportunidad de saltar afuera. Esto es lo que Dios me estaba mostrando. Estos, solo el desbordamiento y Él lo permite. Hay una profecía en el blog que se llama Ríos en la calle. Y el Señor me estaba mostrando esta sustancia masculina que sale de sus cuerpos y estaba fluyendo en el suelo como un río. Tan asqueroso, que yo estaba simplemente horrorizada, y del lado de la calle crucé completamente al otro lado, y entonces también había corrientes fluyendo en la calle, y el Señor me decía, estas son las mujeres. Esta es la inmoralidad sexual de las mujeres. Está en la calle, está desenfrenada, literalmente está recorriendo las calles, y nadie necesita que yo se lo diga porque si miras la televisión te lo dirá. Si miras en tu edificio de apartamentos te lo dirá. Cuando vas al supermercado y ves a todos esos jóvenes que tienen un solo carrito y están comprando comida para ellos mismos, eso significa que ya están viviendo juntos y no están casados. Y así que nadie me necesita. Esto no es noticia de última hora. Así que seguía viendo esto y viendo esto y viendo esto y el Señor simplemente guardaba silencio. Y finalmente dije, Señor, por favor, ¿hay algún mensaje? Porque esto seguía pasando. Me dormía y lo veía en mis sueños. Y luego me despertaba y lo veía en visiones. Solo dije, Señor, ¿hay algún mensaje? Y fue entonces cuando él comenzó a hablar. Dijo que los pastores en este país tienen un gran deseo por la carne infantil. Y yo estaba viendo niños. Solo voy a decir, sabes, si tienes un hijito y él está creciendo y tiene 6 o 7 u 8 años, ¿cómo esos niños son tan larguiruchos y sus pequeños traseros son como 2 mangos, uno junto al otro? Son tan flacos, son tan pequeños. Yo veía hombres adultos detrás de ellos, deshonrándolos. Así que solo desde la parte baja, esta parte hacia abajo, yo lo veía, en su mayoría niños, pero también niñas. Y el Señor me decía, esto está en el corazón de los pastores. Está en su corazón en algunos de ellos, y alimentan ese deseo con fantasías y pornografía gay. Y luego algunos de ellos realmente lo están haciendo. ¿Y qué pasa cuando estos hombres son sorprendidos en algún acto, verdad? ¿Qué pasa cuando estos hombres son sorprendidos en algún acto? Y voy a hablar de esto porque hay nombres que él ha mencionado. Y simplemente no los he dicho en los últimos videos. El obispo Eddie Long fue uno de ellos. Así que déjame darte la fórmula para que puedas ser un poco más sabio cuando estos pastores sean sorprendidos. Como dije, y ahora estamos en la era de las redes sociales donde pueden venir a ti para buscar afirmación. Y vienen y te preguntan a ti, tú que no eres Dios, que no tienes poder para perdonarlos. Déjame decirte simplemente, cualquiera sea la transmisión en vivo que estés viendo y estés enviando pensamientos, deseos, corazones y oraciones, no has hecho absolutamente nada. Solo quiero hacerte saber que ese pecado de ese pastor sigue sobre él. Si esa persona no va a Dios y se arrepiente, su pecado está sobre él. No has servido para ningún propósito útil. Solo usaste tus datos y también, y hablaré de esto en este video, has dejado una huella digital, una marca definitoria de quién eres que te etiquetará para el juicio después. Así que los sabios escuchen y entiendan lo que estos hombres hacen cuando saben que están a punto de ser avergonzados. Cuando saben que han sido atrapados y que está a punto de hacerse viral, entonces vendrán y dirán cosas como ya sabes, tenemos enemigos entre nosotros, personas que odian el ministerio. Esta fue la ruta que tomó el obispo Eddie. El obispo Eddie fue y comisionó a un amigo suyo que era profeta para venir y pararse en el altar de Dios y decir mentiras. Y decir que la iglesia tenía enemigos y que la iglesia siempre, y que la iglesia necesitaba prepararse para el tipo de cosas malas que esos enemigos malvados allá afuera querrían hacerle al padre de la iglesia. Y la iglesia necesitaba unirse y ser fuerte ahora porque cuando estos malvados malhechores hagan su maldad, entonces será una maldad extremadamente perversa contra nosotros.
Y el profeta vino, que Dios perdone a ese hombre si no se ha arrepentido, y dijo que había tenido un sueño de un ataque maligno contra el obispo Eddie. Y tú sabes que estas personas estaban haciendo esto solo unos pocos días antes de que una importante cadena de televisión de los Estados Unidos hiciera pública la historia de que este hombre, quien una vez fue llevado en un trono dorado a través del escenario de su iglesia, tenía una inclinación por tomar fotos comprometedoras y enviárselas a personas que deberían estar jugando videojuegos. Y luego mitigó eso, y dijo que solo se detuvo ahí hasta que otros acusadores salieron y dijeron: no, tú me tocaste físicamente y me abusaste. Así fue como ese hombre cayó en la infamia. No lo mencioné y aún así en 2014, como dije en el último video. No más profecía falsa. Él fue uno de los nombres que el Señor me dio y dijo que estoy observando a estas personas durante un periodo de 10 años y el obispo Eddie no duró durante el periodo de 10 años. Murió bajo fuertes acusaciones de que recibió la penalidad del error en el cuerpo. Y así cuando los ves venir en sus transmisiones en vivo y te están diciendo: oh, sabes sabes familia, estoy roto. Estoy roto. La persona a quien debes ir a decirle que estás roto es Jesucristo. Así que mientras el Señor me mostraba estos pequeños niñitos desnudos con sus cuerpecitos, y a veces podía ver que era un niño mayor, tal vez de 15 o 16 años, que estaba siendo puesto en esa posición por pastores. El Señor dijo que eso está en el corazón de los pastores, pero que algunos de los pastores están actuando según eso. Algunos de los pastores están usando a sus esposas como una cortina de humo. Y ahora llegamos a este hombre en el que el Señor me hizo fijarme brevemente ayer. Y descubrí que este hombre tiene una historia bastante interesante de infidelidad, de mentir sobre la infidelidad, constantemente viniendo y transmitiendo en vivo y diciendo familia, familia. Y ese hombre es el pastor llamado John Gray. El Señor habló acerca de este hombre anoche. Y esta mañana el Señor me dijo que él es quien golpeó a este hombre. Y dijo que si la esposa no tiene cuidado, pues es simpatizante del mal, la golpeará a ella también. Así que dijo que este hombre no tiene absolutamente ningún deseo de arrepentirse en su interior. Él es un pervertido, en otras palabras, y no es apto para estar en el altar de Dios. Y puedo decir eso con autoridad porque conozco el llamado ministerial en mi vida. Y la regla es que cuando no eres apto tienes que dejar el cargo. Mira, aquí está la escritura. Dice: si ves a tu hermano sorprendido en alguna falta, tú que eres más espiritual debes restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Restaura con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que eso es Gálatas 6:1. Y lo que está diciendo aquí es que si ves. Así que la primera cosa que descalifica a muchos de los simpatizantes del pecado que vienen a visitar la voz del Maestro dice: si ves. Gran parte de la iglesia, tu ojo está corrompido porque mirarás el pecado y el Espíritu de Dios dentro de ti, si tienes algo de él, te dirá: esto no es lo que deseo, esto no es correcto, así que ves el pecado. Pero luego la mayoría de la gente dice: pero no veo ningún pecado. Y para ellos la escritura es Isaías 5:20. Permíteme ir allí y leerlo completo. Solo un momento, por favor. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Verso 21, que son sabios ante sus propios ojos y prudentes ante sí mismos. Así que son estas personas que básicamente no saben nada sobre lo que enseña la escritura. Básicamente no tienen ninguna comprensión de cuál es el deseo y el modelo de Dios para su iglesia. Pero entonces simplemente se lanzan basándose en el iglesianismo americano, que es otra religión cuyo cabecilla es otro Jesús. Y estas personas están mezcladas sin problema con la iglesia principal. Para mí no es sin problema porque son tan obvios como un pedo en el viento. Los ves y al instante sabes: tú eres uno de estos, tú eres uno de los guardaespaldas y protectores del pecado. Sumamente fácil de identificar. Solo unas cuantas oraciones de su boca y al instante sabes: está bien, sé quién eres. Pero el Señor dice: hay de esas personas que están llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, que están sustituyendo tinieblas por luz y luz por tinieblas, por eso su ojo está en tinieblas. Así que la primera parte de Gálatas capítulo 6:1 dice que si ves a tu hermano atrapado en pecado, la mayoría de estas personas no pueden identificar el pecado.
Ven el pecado y luego dicen, pero es una lucha. Así que el pecado no es este enemigo terrible y malvado que el apóstol Pablo se tomó su tiempo y nos lo describió en detalle en todo el libro de Romanos. Quiero decir, ese hombre lo sacó del estadio solo con el capítulo 1 de Romanos. Si lees el capítulo 1 de Romanos, y eso no es suficiente para dejarte saber lo que Dios considera injusticia en los corazones y acciones del hombre, entonces claramente caes bajo la descalificación de aquellos que han sustituido la oscuridad por la luz porque ni siquiera puedes ver lo que está mal. Si no puedes reconocer, si dos personas están casadas y tienen problemas y ambos son infelices y aún así no pueden ni siquiera reconocer que son infelices y decir, sentémonos en la mesa de la cocina este fin de semana después de que los niños estén dormidos y hablemos de esto, porque no soy feliz y puedo verte. Te he conocido durante 15 años. Puedo ver que tú no eres feliz. Si ni siquiera puedes reconocer que hay un problema, entonces obviamente ni siquiera calificas como alguien en quien Dios pueda confiar para mantener a tu hermano junto a ti feliz. Lo que harás es que continuarás acariciando a tu hermano en su pecado y dirás, oh, sabes, sé que estás en metanfetamina de cristal, sabes, pero todos somos humanos. Y luego, cuando escuches que tuvo una sobredosis, vendrás a su página de legado en Facebook y pondrás corazones y pensamientos y oraciones por Justin. Eres inútil en la iglesia de Jesucristo, leña muerta que será quemada por la similitud del juicio que vendrá sobre ti. Y hablaré sobre eso en el capítulo 1 de Romanos y verso 32. Así que dice, si ves a tu hermano sorprendido en alguna falta, lo cual básicamente significa que has sido vencido por el pecado, entonces dice que tú, que eres más espiritual. Así que esto definitivamente es para la gente que puede ver que está mal, pero luego dice que debes restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Esto significa que no tomamos piedras para empezar a golpear y hacer esto y todo esto a las personas y lo que sea. Aunque este es el mismo apóstol Pablo que dice que si alguien está en inmoralidad sexual, ni siquiera comas con esa persona. Pablo trazó una línea estricta en la iglesia y fue más estricto en algunos lugares que en otros, como en la iglesia de Corinto, porque todo lo que querían hacer desde el desayuno, el almuerzo y la cena era tener sexo y acostarse con sus madres, y hacer cualquier cosa a la que estaban acostumbrados en su cultura griega muy salvaje y liberal. Así que en ese lugar vemos que Pablo era extremadamente riguroso y tenía que serlo porque estaba luchando contra algunos de los peores demonios que vienen a los hombres, y esos son los espíritus que corren y gobiernan sobre la inmoralidad sexual. Siempre estoy hablando de la inmoralidad sexual en la voz del maestro y no es porque me parezca un tema divertido necesariamente, porque siempre se me muestra en maneras sumamente grotescas y repugnantes. Como dije cuando mencioné lo que Dios me estaba mostrando esta mañana, mostrándome hombres penetrando niños sin ocultar el acto. ¿Ves? Esa es otra cosa de la que me gustaría hablar. El mundo es lo que es. Esto está ocurriendo en hogares, y luego todos dicen, está pasando en el gobierno. Está sucediendo en Hollywood. Está sucediendo en la casa de tu hermano. Tu hermano, tu tío, tu abuelo es o fue un pedófilo. Simplemente no lo sabes o sí lo sabes y es el sucio secreto familiar. Esto es otra cosa que Dios estaba diciendo. Él decía, los que simpatizan con el pecado cuando viene a tocar a tu puerta, cuando el juicio está tocando en la tierra, todos aquellos que están ondeando la bandera, que le caiga al gobierno, el equipo rojo y el equipo azul. Necesitamos agarrarlos, necesitamos drenar el pantano, necesitamos derribarlo. Asegúrate de que sepas que el pantano está corriendo en tu árbol genealógico y que cuando la espada termine con la cabeza de la que estaba hablando se moverá hacia abajo, hasta el borde. Así que cuando la espada venga a tocar a tu puerta y necesite a tu hija por ser idólatra, cuando necesite a tu hija por ser una que alinea cristales en la, no sé cómo se llama, sí, la repisa de la ventana para que pueda adorar al sol en la mañana, he visto mujeres jóvenes haciendo esto, alineando todos los cristales y diciendo, oh, la adoración a la diosa madre es lo mejor, #Wicca. Cuando la espada venga a llamar a la puerta por Samantha o Ogway, o como sea que se llame tu hija, por favor no niegues la espada porque la espada ya ha tratado con los élites. La espada ya habría tratado con el gobierno. Por favor no intentes interponerte en el camino y decirle nada a la espada o simpatizante del pecado. Así que el Señor estaba hablando acerca de este hombre diciendo que el hombre es impenitente, Pastor John Gray, que el hombre está totalmente endurecido en su pecado, que es un pervertido. No es apto para estar de pie en el oficio delante de Dios. Y sin embargo miras esto y el derramamiento de corazones y pensamientos y oraciones y los argumentos debajo de casi cada medio de noticias con respecto a este asunto. ¿Quién eres tú para juzgar y cómo sabes que Dios no restaurará? Yo solo diré lo que el Señor dijo esta mañana. Él me dijo, celestial Ananías y Zafira.
Ananías y Zafira son una pareja que puedes encontrar en el libro de Hechos. No tengo la cita exacta ahora mismo, pero estas eran personas comunes y corrientes. Ellos empezaron como personas comunes y corrientes y no sé cómo lograron hacerse grandes, pero finalmente tenían una casa que cuando la vendieron se volvieron bastante ricos. Y en ese tiempo todos los otros cristianos estaban poniendo sus recursos en común y trayéndolos a los apóstoles, trayéndolos y diciendo: Pedro, acabo de vender un campo. Santiago, acabo de vender 3 caballos árabes premiados que tengo, y obtuvieron un buen precio en el mercado, y traje traje una parte de ello para sembrar en el ministerio. Y Pedro y los apóstoles, ellos tenían mucho trabajo. Ellos estaban edificando la primera iglesia, y por eso estaban felices de recibir esos recursos, porque las iglesias sí necesitan los recursos para hacer la obra que Dios les designó hacer. Es solo en nuestra generación grosera que la obra que Dios ha asignado a los pastores ahora es usar tenis de $20,000 y tener jets. Esto es lo que el Señor necesita. El Señor necesita más jets comprados de los diezmos. Si trabajas y tienes un negocio y compras tu jet, adelante con tu jet. Pero si estás construyendo todo ese exceso con el dinero de la gente, entonces, en fin, Ananías y su esposa vendieron la casa y luego no quisieron entregar todo el dinero y nadie los estaba obligando a hacerlo. Nadie les pidió que entregaran todo el dinero, pero vinieron e hicieron una simulación como si estuvieran dando todo el dinero. Y creo que fue el esposo quien vino primero y dijo: vendimos la casa, y aquí está. Y entonces Pedro lo miró. Pedro dijo: ¿esto es todo? Y él dijo: sí, esto es todo. Y Pedro hizo una pregunta muy interesante, y solo se lo diré a los creyentes. Él dijo: ¿por qué conspiraste para mentirle al Espíritu Santo? Y creo que esto es lo que muchos de nosotros en la Iglesia de Jesucristo no entendemos. Realmente pensamos, los cristianos realmente piensan que se están saliendo con la suya en algo. Y a veces le digo a Dios: ¿sabes? Estas personas en realidad no saben que tú estás con ellas cada hora que están despiertas en el día, que cuando estás en YouTube y simplemente estás garabateando todas las cosas que estás garabateando, algunos de ustedes. Cuando tu historial de comentarios de YouTube salga el día del juicio, desearás nunca haber oído hablar de YouTube. De hecho, ni siquiera odiarás YouTube. Desearás haber nacido sin manos. Desearás haber nacido sin manos para que nunca hubieras escrito lo que escribiste, porque te incriminará. Porque lo que escribes con las manos es una función de la mente, que sale de la raíz más oscura y profunda en tu corazón. Desearás nunca haber dicho lo que sea que dijiste en Rumble, Telegram, Instagram, Grammygram, abuela. Desearás nunca haber hablado. Desearás haber hecho lo que dijo Santiago cuando Santiago dijo que la lengua es un fuego en medio del cuerpo y que prende fuego a todo el cuerpo. Santiago está pintando una imagen muy poética de cómo usar tu boca te pondrá en el infierno un día. Algunos de ustedes, si no tienen cuidado las cosas que dicen, las cosas que apoyan. Y así, en esta iglesia paralizada donde no juzgues se ha convertido en el nuevo mantra. La advertencia que el Señor me ha enviado a dar a su iglesia hoy es: mira y cuídate a ti mismo, que no seas un simpatizante del pecado. Y así como estaba diciendo Ananías y Zafira, Ananías, cuando Pedro le dijo: ¿por qué has conspirado para mentirle al Espíritu Santo? Él estaba diciendo: sabes, eres solo un hombre. Y yo también solo soy un hombre, pero soy un hombre bajo cierta autoridad. Y con esa autoridad vienen ciertas habilidades. Y el Espíritu Santo me está diciendo que has mentido. ¿Por qué has hecho esto? Ahora por esto eres juzgado. Y la Biblia dice que el hombre cayó y murió. Y por favor tomen nota, esta es una historia del Nuevo Testamento para todos los que piensan que en el Nuevo Testamento Dios ha, no sé, cambiado de ropa, cambiado su colonia, y ahora solo es el Dios de amor imprudente. Puedes perder tu vida. Estás viendo a personas perder la vida. Los jóvenes están colapsando. La gente se desmaya en la mesa desangrándose. ¿Qué piensas que es eso? Ese es el juicio, la penalidad del error en el cuerpo. Eso es lo que les pasa a los simpatizantes del pecado. Y nota que los tiempos del Antiguo Testamento se han ido. Estamos en los tiempos del Nuevo Testamento y aún así vemos un fenómeno sorprendente: la vida dejando el cuerpo, la penalidad del error en el cuerpo. Así que Zafira es la esposa de Ananías y ella viene después, y Pedro no le dice nada, como que: sabes, tu esposo acaba de caer muerto hace 5 minutos. Y que justo hicimos que los jóvenes lo sacaran para enterrarlo porque murió. Y es que, sabes, no podemos tenerlo aquí tirado antes de la puesta del sol. Y él le dijo a ella: ¿entonces ustedes vendieron la casa? Y ella dijo: sí. Y él dijo: ¿y sobre el dinero y todo?
Y ella dijo, sí, trajimos todo, porque ella y su esposo habían acordado mentirle al Espíritu Santo. Y entonces todo lo que Pedro dijo fue, bueno, no sé qué está pasando en tu matrimonio, pero los mismos jóvenes que acaban de enterrar a tu esposo, yo escucho sus pies. Por supuesto, él realmente no escuchaba sus pies. Ellos estaban afuera enterrando al hombre. Él estaba hablando proféticamente. Y él dijo, ya puedo oír sus pies entrando para llevarte a donde está tu esposo. Y el Espíritu Santo la hirió y ella cayó y murió. Y eso es todo lo que el Señor me dijo acerca de esta pareja, que él hirió al hombre. Y que muchas personas ahora mismo son simpatizantes del mal en ese hombre, porque el hombre es impenitente y el hombre tiene un gran problema de inmoralidad y perversión, y la gente quiere ser más alta que Dios. Aquí hay una advertencia. Cuando el Señor dice, yo golpearé esta ciudad, y la gente no hace como Nínive y cae en arrepentimiento y dice, Dios del cielo, tú nos has dicho que golpearás nuestra ciudad, perdónanos. Pero entonces se levantan los pastores, los profetas de esa ciudad y dicen, esta ciudad no será golpeada. Esta ciudad continuará por cientos de años más y será gloriosa. Mientras todavía estás hablando, la ola del océano se levantará y hundirá toda la ciudad. Esto es Dios. Esto es clásico. Dios 101. Para los que leen su Biblia saben exactamente de lo que estoy hablando. Así que cuando el Señor se levanta para herir a una persona, nota cómo la gente inteligente simplemente se aparta de eso. Isaías solo dio el mensaje y se alejó. Fue Ezequías quien tuvo que arrepentirse y clamar a Dios por sí mismo. Él no se fue a una transmisión en vivo y dijo, pueblo de Jerusalén, he hecho tanto, he construido el acueducto, y yo soy el que limpió el templo. Recuerden, yo soy el que hizo esto, pero estoy quebrantado. Estoy quebrantado. No. Él fue al único Dios sabio e invisible, y dijo, ten misericordia de mí. Y así el Señor tomando una determinación en la vida de alguien, y luego la gente está diciendo, no aceptamos esto, hablamos vida. ¿Qué poder tienes para hablar vida cuando el dador de la vida puede decidir quitar la vida? ¿Quién va a superar a Dios? Cuando Dios dice quitaré el aliento, ¿cuál de nosotros puede decir, está bien, tengo aliento de sobra en casa? De hecho, te doy el mío. ¿Quién puede superar la palabra del Señor? Ezequiel capítulo 9, que he leído por años en cámara. Vuelvo a leer. Entonces él gritó en mis oídos con voz fuerte, y dijo, que se acerquen todos los que tienen cargo sobre esta ciudad, cada uno llevando un arma mortal en su mano. Y de repente 6 hombres vinieron de la dirección de la puerta superior que da al norte, cada uno llevando un hacha de batalla, no un marcador, en su mano. Y solo un hombre entre ellos estaba vestido de lino, y tenía un tintero de escriba a su lado. Así que había uno con un marcador. Entraron y se pararon junto al altar de bronce. Ahora la gloria del Señor de Israel se había elevado desde el querubín donde había estado, y estaba reposando en el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino, que llevaba el tintero de escriba a su lado. Y el Señor le dijo, ve ahora por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en las frentes de todos los hombres que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A los otros les dijo en mis oídos, seguidle por la ciudad ahora y matad, y no dejéis que vuestros ojos tengan compasión ni mostréis piedad. Matad totalmente a los ancianos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños pequeños, a las mujeres, pero no os acerquéis a ninguno sobre quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario. Y entonces comenzaron con los ancianos que estaban delante del templo. Y él les dijo, contaminad ese templo y llenad sus atrios con los muertos. Salid. Y ellos salieron y mataron en la ciudad. Así que a menudo he dicho que Ezequiel 9 es uno de los puntos de referencia de la voz del Maestro. Lo he estado leyendo todo el tiempo que he estado aquí, y Dios básicamente está diciendo que el juicio vendrá, sin importar quién no esté de acuerdo, sin importar quién vaya y mire algo más que sea un poco más optimista. El juicio viene y vendrá. Y las únicas personas que recibirán la misericordia de Dios son las personas que han sido marcadas. ¿Pero es simplemente una marca gratis? ¿Simplemente obtienes una marca gratis porque estás en la casa de Dios? ¿Eso es lo que dice la Escritura? No. El Señor dice que mientras estés matando, solo pon esta marca en las personas que son vocales, lo que significa que están gimiendo. Están haciendo expresiones con su boca y están llorando, lo que significa que están con el corazón roto. ¿Por qué?
todas las abominaciones que se hacen dentro de la ciudad. Así que los simpatizantes del pecado en la llamada casa de Dios no reciben marca de misericordia porque no hay absolutamente ninguna manera de que puedas apoyar el pecado y pensar que escaparás del juicio. Apoyar el pecado es ser amigo de Satanás y ser enemigo de Dios. Así que no hay absolutamente ninguna manera de que puedas esperar el cobijo protector de Dios cuando venga el juicio. El juicio vendrá a las casas de todas las personas que han pasado sus últimos 15 años, o no 15, han sido al menos 8 desde que Facebook introdujo la pequeña banderita de colores que puedes poner ahí, ya sabes, corazones y pensamientos y oraciones para el mes de junio. Cualquiera que haya estado haciendo algo de ese tipo. Llevaste a tu hija a un aborto hace 10 años. Sentiste que ella era demasiado joven. Ahora es mayor. Ella tiene nietos. Estás felizmente visitando a los nietos. Tú y ella convenientemente han venido a Cristo, pero han descuidado pensar en el pequeño Tyler, al que dejaron en el bote de basura hace 10 años, porque ahora tienes a los nuevos hijos Anna y Doug. Así que no estás pensando en ese bebé al que golpeaste como una raqueta de tenis, sirviendo una fe de vuelta a Dios, simplemente lo enviaste de regreso al cielo de donde él venía o de donde ella venía. Y nunca has venido delante del Señor para dejar esa sangre derramada en una oración específica de arrepentimiento sincero. Simplemente seguimos adelante y lo dejamos atrás. No esperes ninguna marca en tu frente cuando llegue el juicio, no solo a América, sino al mundo entero. El Señor dice, recorre la ciudad tú con el marcador, y la marca solo debe estar sobre las cabezas de los que no simpatizan con el pecado. No simpatizar con el pecado no significa que tengas que ser beligerante, no significa que tengas que ser grosero. No significa que necesites ir al supermercado y escupirle a la cajera que claramente está en un estilo de vida alternativo. No significa nada de eso. Significa que la postura que tomas en la vida está alineada con la palabra de Dios, y que no tienes ninguna otra opinión sobre nada excepto la que dice la Escritura. No tienes opiniones diferentes sobre el aborto. No tienes opiniones diferentes sobre quiénes son aptos para ser educadores de niños pequeños. No tienes opiniones diferentes sobre la injusticia en el liderazgo, ya sea liderazgo secular, liderazgo cristiano. No te pones de pie y enalteces a la gente que está haciendo videos sexuales. Se descubrió que este hombre tiene varios videos sexuales, el pastor Gray, e inmediatamente mi mente recordó la profecía que hice, el entierro de Tofet, donde el Señor dijo, tu video sexual saldrá a la luz. El video sexual del obispo Long salió a la luz, las fotos y la información comprometedora. El video sexual del pastor Gray está por ahí circulando en lo desconocido y varias otras personas como él. Y Dios dice que sacará todo a la luz. Y es una carga. En caso de que alguien piense que es una curiosidad interesante de chismes, suban mis vistas, suban mis me gusta, es una carga, es una carga, es una carga. Ya sean las personas seculares que él me está nombrando ahora, ya sean las personas cristianas que estoy nombrando aquí. La palabra para hoy, simpatizantes del pecado. El último versículo que dije que iba a dar es Romanos. Romanos capítulo 1 y versículo 32. Es un versículo muy simple. Si lo escuchas y lo entiendes, entonces que Dios te bendiga. Desde Romanos capítulo 18 hasta Romanos capítulo 31. Pablo no está haciendo nada más que enumerar pecados: inmoralidad sexual, avaricia, malicia, envidia, homicidio, pleito, engaño, aborrecedores de padres, desobedientes a los padres, inventores de cosas malas, soberbios, jactanciosos, aborrecedores de Dios. Esto es lo que el Señor realmente estaba diciendo, que cuando quieres simpatizar con el pecado, por favor entiende que inmediatamente te marcas con un tipo de marca diferente, y esa es aborrecedor de Dios. No sientes que Dios tenga el derecho de señalar realmente el pecado y juzgarlo, de usar a sus siervos que Él designa y de usar a cualquiera en el cuerpo de Cristo para señalar el pecado. No, 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 no. Tú quieres proteger y ocultar el pecado y encubrir. Porque sabes, una de las exportaciones más famosas de América en el cristianismo, sabes, odia el pecado, ama al pecador. Estamos en el mundo donde la gente simplemente ama el pecado. Ellos entienden porque solo somos humanos. Eso es lo que somos. Simplemente le robamos el evangelio a las águilas calvas a quienes Dios se lo dio originalmente. Pero entonces cada vez que fallamos en el evangelio, mira, cuando podemos guardar la palabra de Dios, entonces nadie dice nunca, solo soy humano, cuando están caminando en justicia. ¿No es gracioso?
No, de hecho, cuando estamos caminando en justicia, entonces la dificultad empieza a sentirse como un Dios. Pero en el momento en que fallamos, ¿sabes? Solo soy humano, sí. Deberíamos devolverle el Evangelio a las águilas calvas. Versículo 32. Así que él ha enumerado todos estos pecados. Y entonces el último grupo de pecadores son estos. Él dice que conocen el justo juicio de Dios. Ellos saben que los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? Todos los pecados que acabo de enumerar. Ellos saben que los que practican tales cosas merecen muerte. Pero no solo hacen lo mismo. También aprueban a los que las hacen. Así que ya he compartido y enseñado este versículo antes, y dije que las únicas personas que conocen el justo juicio de Dios son los cristianos. Ninguna persona en la religión bahaí, ninguna persona en el Islam, y ninguna persona que sea atea o que simplemente esté perdida estéticamente conoce el justo juicio de Dios. Para conocer el justo juicio de Dios, debes leer este libro. Así que el Señor está hablando directamente a los cristianos y diciendo que los cristianos que dicen que están en mi servicio y que están en mi familia saben que tengo un estándar justo. Conocen mi estándar justo y saben que aquellos que rompen mi estándar son dignos de muerte. Puedes cambiar la frase son dignos de muerte y simplemente decir serán juzgados por mi Dios. Pero luego dice sabiendo que tengo un estándar y sabiendo que los que lo rompen son dignos de muerte. Todavía encuentras a estas personas que saben de mí y saben mi estándar haciendo las mismas cosas, pero aquí están las personas que realmente están en peligro. Los encuentras aprobando a los que las hacen. Así que el Señor está diciendo que dentro de aquellos que conocen su estándar hay quienes guardan su estándar. Hay quienes saben que Él tiene su estándar, pero aún así lo rompen. Saben que romperlo trae muerte, pero aún así lo están rompiendo porque se siente tan bien ahora mismo y solo un poco más. Así que lo están rompiendo. Pero luego está esta peligrosa tercera categoría de la que nadie quiere hablar y de la que yo estoy hablando aquí por una hora. Y esa es la de los simpatizantes del pecado. Saben que Dios tiene un estándar justo. Saben que las personas lo están rompiendo. Aquí hay un estándar justo. Aquellos que lo están guardando, aquí está el estándar. Aquellos que saben que el estándar está ahí pero lo están rompiendo. Pero aquí está este grupo oculto fuera de cámara. Saben el estándar y saben que la gente lo está rompiendo, pero aprueban que la gente lo rompa. Saben que romper el estándar trae muerte, pero aprueban a los que practican el mal que Dios dijo que no se debe hacer. Tenemos que ser comprensivos. Tenemos que ser comprensivos. No juzguemos. ¿Quién puede juzgar entre nosotros? ¿Quién puede juzgar a alguien que tiene ojos y que tiene boca y que puede probar el fruto podrido? Como dijo Jesús, por el fruto los conoceréis. Si camina como un pato y grazna como un pato y cumple con todas las características de pato, es un pato. Así que no decimos, creo que es un cisne. Esta es la tercera categoría que Pablo no ha dejado de listar entre los que serán juzgados por Dios. Aquellos que aprueban el pecado. No seas un simpatizante del pecado. Esta es Celestial con la voz del Maestro. Gracias por estar aquí y hasta que nos volvamos a ver. Adiós.